me pareció, esto lo hice, mira, hace poco tiempo, porque la gente cuando vos le hablás sobre efectos, medio como que se queda pensando, cuando vos le mostrás que hay fallecimientos, bueno, la cosa de alguna manera cambia. Y esto fue un poco la intención, ¿no es cierto? Entonces, yo voy de alguna manera a informar, esto lo paso, porque esto es un dato que le di. Yo quiero contarle a la gente que cuando uno analiza la información, no se basa en un trabajo, no se basa en una publicación. Uno toma en cuenta en general un conjunto de datos que provienen de distintas publicaciones. Y respecto al cáncer, yo quiero, me parece, empezar diciendo lo siguiente. Ya hubo en los estudios de laboratorio in vitro evidencias de que la radiación no ionizante produce daño en el ADN como aberraciones cromosómicas, que son las que inician, son las que dan lugar al proceso de cancerogénesis. O sea que ya tenemos un dato de la información que te da qué pasa cuando una radiación afecta a una célula. Luego tengo que decir de que hay también experiencias con animales. Y las experiencias con animales muestran que aumenta el número de cánceres en la medida que aumenta la exposición. Y esto se ha visto con un tipo de tumor, que es un tipo de tumor muy agresivo, que es el glioma, que normalmente en corto tiempo, digamos, se lleva la vida de una persona. Entonces, los gliomas se vieron en las ratas. Los gliomas se vieron en las experiencias que se hicieron con personas. Hubo una primera experiencia que fue el proyecto Interfón, que ocurrió allá por los años 90, fines de los 90, principios del año 2000, donde se ve un aumento importante de un 40% en los gliomas. Luego hubo como diferencia entre la gente que usaba celular y la gente que no lo usaba. Luego hubo un segundo grupo de estudios, uno de los cuales fue el Serenat, que se hizo en Francia, con miles de personas que habían tenido glioma y se hicieron estudios sobre cuál había sido la conducta de la persona y se observó que en las personas que habían usado el celular 900 o más horas en el curso de su vida, 900 horas, triplicaban la frecuencia de glioma. O sea, en los grupos de gente que había usado, y luego había toda una secuencia, no sé, los que usaban 500 horas, 200, iba bajando, hasta que el que no lo usaba, la frecuencia era la frecuencia normal. Entonces, se observa esto en las células, se observa en estudios con animales y se observa en estudios con personas. Luego, y llegamos a lo que yo voy a mostrarles ahora, observamos qué pasa con el glioma en las poblaciones de los distintos países. No todos los países tienen estadísticas. Hay media docena de países: Australia, Gran Bretaña, Francia, Italia, Brasil. La Argentina no tiene, o sea que no sabemos qué ocurre acá.
Pero tomemos Brasil, por ejemplo, que es un país cercano al nuestro, y fíjense en esta transparencia que la frecuencia de los gliomas iba incluso bajando cuando llegamos a los 90. O sea, seguramente que debido a los tratamientos médicos, cada vez había menos muertes. Cuando llegamos al uso del celular, vemos que esto empieza a subir y a subir. Después del 95 hay una subida ya muy rápida, o sea, en la medida de que el celular se hizo más popular, que se hizo, y luego sigue subiendo, ¿no es cierto? O sea que esto es importante de decirlo. Lo que estamos viendo acá se vio en laboratorio, se vio en experiencias con personas que ahora no se hacen más. ¿Por qué? Porque no hay gente que no use el celular. Y vos para hacer una experiencia tenés que comparar las que usan con las que no lo usan. Entonces... Es muy significativo el paralelismo que tiene, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, porque también puede tener que ver con las radiaciones, por ejemplo, del Wi-Fi, que aparecen a partir del año 2000 y pico. Sí, cuando yo hablo de radiaciones no ionizantes, hablo del conjunto. Entra el Wi-Fi, entra la radiación que vos recibís en cualquier lugar por las antenas de celulares y por el celular propiamente dicho, por la laptop, cuando usás una laptop o una tablet, o sea, todo dispositivo que emite radiación, campos electromagnéticos, también ocurre con el teléfono inalámbrico. El teléfono inalámbrico también irradia, estás expuesto a radiaciones no ionizantes. El teléfono inalámbrico existe desde antes de los años 90 y no subió tanto, o sea que, digamos, deberíamos entender que es una radiación muchísima más leve que la de los teléfonos celulares, ¿no? Exactamente. Es mucho más leve y además hay mucha gente que usa teléfono fijo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, no es una cosa de que todo el mundo usaba nuevamente. Ahora todo el mundo tiene un celular. Ese es el cambio. Pero sí, lo que decís vos es correcto. O sea que seguramente que había algo antes. Pero vos ves de que el teléfono inalámbrico tiene un alcance menor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al tener un alcance menor, también la exposición es menor. Ok, te hago otra pregunta, porque vos acá hablas de gliomas, pero ¿no pueden aparecer otro tipo de cánceres? O sea, ¿hay otros estudios? Porque yo he leído por ahí también, por ejemplo, de aparición de leucemias. Sí, también, seguramente. Además de los gliomas, están los meningiomas. El tema, el tema es que el meningioma es un tumor de cabeza más benigno y normalmente tiene, digamos, un 90-95% de expectativa buena en lo que hace que te puedes curar, porque está en la superficie y porque de alguna manera es menos agresivo. ¿Por qué tomamos el glioma? Porque si uno observa, y ahora vas a ver porque yo te voy a mostrar más adelante, porque cuando uno observa el número de tumores, uno dice, bueno, pero no pasa nada, los tumores son los mismos. Lo que cambia es la agresividad. Lo que cambia es el tumor que de alguna manera vos no lo podés frenar y te lleva a la muerte. Por eso acá, de lo que estamos viendo, no es número de tumores, es número de muertes. Y podemos observar en el estudio inglés de que, escuchá lo que voy a decir, mientras los tumores benignos bajan, los tumores malignos suben. Y cuando sumás el benigno más el maligno, uno aparentemente no vería diferencia. Por eso acá estamos hablando no de tumores, de muertes.
Y acá, estimando, si vos integrás esta curva, desde que aparece el teléfono celular hasta la fecha, digamos hasta el 20, han muerto 100.000 personas, solamente en Brasil. Si vos lo extrapolás a todo el mundo, son 4 millones de fallecimientos por glioma. 4 millones es un número importante, ¿no es cierto? Es el doble de la gente que se ha muerto hasta ahora por el virus. Entonces, es un tema. Y te voy a mostrar otras, ¿no es cierto? Te voy a mostrar otras. Esto es la continuidad del de Brasil. El anterior gráfico llegaba hasta el 2015, este llega al 2019, y fíjate cómo sigue subiendo. No es que, bueno, llegamos a un valor, no, porque el teléfono se usa cada vez más y cada vez desde menor edad. Entonces esto sigue subiendo. Ese OR igual a 4 quiere decir que la diferencia entre la frecuencia antes de usar el celular y después es de 4. O sea, subió 400% y sigue subiendo a un ritmo que es prácticamente exponencial. Los australianos hablan de que se duplica cada 8 años. Y acá vos fíjate algo interesante. Sigue siendo Brasil, pero vos fíjate que aumentan a la derecha la mortalidad por cáncer de cerebro, pero a la izquierda tenés el resto de los tumores y ves que no hay un cambio importante. O sea que solamente en el caso de estos tumores agresivos, ¿no es cierto? Esto es importante. Además de los celulares, porque yo siempre digo, y la gente me trata como un loco, que cuando te ofrecen, cuando estás en un edificio, en un departamento, ¿no? Y te ofrecen poner en tu terraza o en tu balcón una antena de DirecTV, yo les digo no, no, aunque te lo den gratis, porque estar al lado de una antena de DirecTV se me ocurre que es una radiación tremendamente fuerte, no sé qué opinás. Bueno, con el tema de la antena, número 1, si vos la antena la tenés arriba de tu cabeza, no te afecta. Número 1, porque la antena está programada para emitir una imagen, emitir la radiación a distancia, no para mandarla para abajo. Es como un faro. Eso número 1. Número 2, que tenés la estructura del edificio que tiene hierros y eso hace de caja de Faraday. O sea que el que está abajo, el que alquila la terraza para la antena, no recibe nada. El problema es el que vive enfrente. El problema es el que está por ahí a 2 cuadras o 3 cuadras que le llega por la ventana. Entonces, eso es un poco la situación. Naturalmente, no ponen una antena en un lugar donde enfrente hay un edificio, porque si no, entonces no pueden emitir, ¿te das cuenta? Es como si vos prendés la linterna y enfrente le pones un papel que no te deja pasar la luz. O sea que normalmente se buscan edificios que no estén rodeados de otros edificios. O sea que el que vive en el edificio normalmente no tiene problema, salvo que haya un edificio enfrente, entonces rebote en el edificio de enfrente y te entre a vos, porque la radiación rebota. O sea que eso es un poco el tema con las antenas. Por otra parte, si no hubiera antenas, bueno, no habría comunicación por celular. Las antenas en principio son necesarias para que haya la comunicación por celular y además a veces es mejor de que estén más próximas que más alejadas, porque cuanto más alejadas están, mayor es la potencia y mayor es la exposición de la gente que vive cerca de esa antena. Te hago una pregunta, ¿existen dispositivos fáciles de conseguir para poder medir ese tipo de radiación? ¿Medidores, aparatos? Naturalmente, yo tengo uno acá
a ver, yo tengo hoy uno arriba de la mesa, tengo uno pequeño que obviamente lo uso. Y acá te digo lo siguiente, normalmente los equipos son caros. Los equipos de alguna manera que te miden el campo de radiación con buena calidad de lectura son caros. Caros quiere decir, no sé, $20.000, por ejemplo. Pero hay equipitos chicos que vos no lo podés usar para controlar, pero que te permiten ver cuando la cosa aumenta, cuando baja, y en tu casa podés decir, bueno, acá tengo 10 y acá tengo 1000. Bueno, me pongo donde hay 10. ¿Te das cuenta? O Claro, por por eso esta digo. persona entra. O sea, es algo que te permite, tiene de alguna manera, los valores son valores naturalmente razonables. Además, puedes medir tanto la radiación proveniente de un celular como de tu módem, ¿no es cierto? O de un horno de microondas, ¿no es cierto? O de un Claro, pero ¿podrías decir cómo se llaman esos medidores? ¿Qué tipo de medida tienen para que la gente sepa, ¿no? Y vaya a comprarlos. son monitores de radiación electromagnética. Monitores de radiación electromagnética. Si entras en Mercado Libre, pones detectores de radiación electromagnética y te van a aparecer 2 o 3. Y te fijas cuál es el más barato y lo compras. O sea, Ok. se llama monitor, detector, medidor, como vos quieras, de campos electromagnéticos, de radiación no ionizante. Entonces, yo obviamente lo uso cuando blindo algo, digamos, ¿no es cierto? Lo uso para ver si el blindaje es bueno o no es bueno. Pero te digo, lo puedes usar también para observar de que no es conveniente estar cerca de un horno de microondas cuando está funcionando, porque el campo cercano es muy alto. Claro, ahora te hago otra pregunta antes de seguir con esta placa. Vos antes Sí, hablaste de las jaulas de Faraday. ¿Es posible armarse una especie de jaula de Faraday casera? obvio, obvio, claro, si vos tenés un tejido de cobre, además esto se vende no acá, ¿no es cierto? Se vende en Estados Unidos, Europa, incluso hay un tool que se puede poner, lo usan para poner o arriba de las cunas de los chicos o en las camas de la gente para dormir descansando de los campos electromagnéticos. Porque el tema es que el cuerpo, ¿no es cierto?, por las experiencias que se han hecho, le resulta muy beneficioso descansar. Se observa de que las células afectadas o estresadas, cuando vos la dejás 3 o 4 horas tranquilas sin exponerla, vuelven a la normalidad. Entonces es bueno tener un tiempo de descanso a los campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Y vos hace un rato me dijiste que además de los gliomas, vos escuchaste hablar de leucemia. Sí. Bueno, la leucemia de alguna manera se observó que aumentaba, en particular la leucemia infantil, con la exposición a campos de baja frecuencia. Los campos de baja frecuencia son los producidos por la red eléctrica domiciliaria. Correcto, vivir al lado de una central eléctrica producía leucemia. Exacto, exactamente. Es lo que te produce de alguna manera estar cerca de una línea de alta tensión o cerca de un transformador o cerca de un motor. ¿No es cierto? Los motores grandes, los motores eléctricos, producen un campo intenso. Por eso de que, por ejemplo, en Suiza, cuando se hizo el estudio sobre
la frecuencia de cáncer con los empleados del ferrocarril, se observó que el motorman, que está prácticamente sentado arriba del motor eléctrico, que es el que hace andar la máquina, tenía mucho mayor tasa de cáncer que el guarda del tren, que como camina no estaba siempre tan cerca, pero que igual tenía un aumento en la tasa de cáncer, pero mucho menor que el jefe de estación, el cual estaba expuesto solamente cuando pasaba un tren. O sea que esto se ha observado, y lo mismo se ha observado aumento en la gente que trabaja con máquinas eléctricas grandes, no sé, una sierra, un torno, ¿no es cierto? Y también producen campos de baja frecuencia, de alta intensidad. Bueno, yo había empezado, te había mostrado esto de Brasil. Ahora fíjate vos que en Francia ocurre lo mismo. Fíjate, en 1990, antes del uso del celular, había en los hombres 400 y pico, en las mujeres 350. Vos fijate, 95, 2000, 2005, 2010, 2015. En el 2018, esos 470 se convirtieron en ¿cuánto? En 2000. Y ahora en el 2021 seguramente que estos 2000 deben ser 2100. O sea que se multiplicó la frecuencia normal por 4 o por 5, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto es un crecimiento, de alguna manera, es un crecimiento exponencial. Fíjate cómo crece la tasa de incidencia en Francia, en hombres y en mujeres. Esto es una escala logarítmica, lo cual te muestra que es una progresión geométrica. O sea que se multiplica por un factor cada tanto tiempo. Esto es Francia. Esto que vemos es Suecia. Y fíjate qué interesante acá. Suecia, tasa de cáncer, muerte por tumores cerebrales. Nuevamente, esto es tumores mortales de cerebro. Vos fijate la línea roja, cómo estaba bajando, ¿no es cierto? Estaba bajando. Y después empezó a bajar menos hasta que de pronto empezó a subir para arriba. O sea que había una natural descenso de la frecuencia que luego empezó a aumentar. Y la línea azul es el uso de los celulares, que empezó en una forma suave y después, cuando el celular se transformó no solamente en un dispositivo para hablar, sino además internet, qué sé yo, WhatsApp, fotos, etc. Entonces esto, de alguna manera, fue lo que contribuyó al cambio. O sea que lo que hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Francia, lo vemos en Suecia. En Suecia vemos también que aumentan los tumores en la glándula pituitaria. Fíjate que todo ocurre a partir de 1990. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1990? Y acá nuevamente la frecuencia en mujeres se multiplica por 4 y en los hombres se multiplica por 2,5. Y acá vemos qué pasa en Australia. Y vemos que la frecuencia se duplica cada 8 años. Y acá está hasta el 2008. No tengo una transparencia más moderna, pero sigue subiendo. O sea que en todos los países está ocurriendo lo mismo. Y ahora vamos a ver lo que pasa o lo que pasó en Inglaterra. Y esto es una experiencia muy interesante, porque Alistair Phillips hizo un estudio muy profundo, ¿no es cierto?, sobre el glioblastoma multiforme. Entonces, por empezar,
hubo estudios histopatológicos para de alguna manera determinar que era evidentemente ese tipo de tumor, y luego él observa, fíjate vos, los casos en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el lóbulo del cerebro que está justamente abajo del oído, abajo de la oreja. Vos fíjate que del 95 al 2015 se triplica, ¿ok? En cambio, en el lóbulo parietal, o sea, en lugares más alejados del lugar donde vos ponés el teléfono, hay un cambio, pero un cambio menor, ¿no es cierto? No se multiplica por 3. En el lóbulo frontal se multiplica por 2,5 y en el temporal por 3. O sea que hay una relación entre el aumento del número de casos y la posición en el cerebro. Y ves luego que hay otros, no sé, tumores en el cerebelo, 138 que está más alejado, en otros lugares, y ves que hay otros valores, pero llama la atención esto de el temporal, lo que está debajo del temporal. Y acá fíjate vos, tenés los gliomas malignos, glioblastoma SGBM, glioblastoma multiforme, que es el más maligno. Vos fíjate cómo aumenta por 3 lo que está debajo del temporal. Y lo que está en otras regiones, vos fíjate que hay un cambio, pero es un cambio imperceptible. También hay un aumento, porque empieza en 1 y termina, no sé, en 1,4, o sea que hay un 40%, pero en el caso del temporal se multiplica por 3. Y acá vos fíjate que arriba, ¿no es cierto?, tenés todos los tumores. Y vos fíjate que no cambian. Que los que han cambiado son los de grado 3 y 4, los agresivos. Los de grado 1 y 2, que son curables, han bajado. Han bajado probablemente por la medicina, ¿no es cierto? Y esto termina en el 2015. O sea, esto tiene 6 años de antigüedad. Si miraríamos ahora esto, si tuviéramos los datos, como tenemos el de Brasil, veríamos de que sigue subiendo. Y esto es para mostrar de que esto que se ve en la gente ya se observaba en los estudios. El proyecto Serenat, que se realiza en 4 regiones de Francia, ahí tenés el número de personas, 447 personas con tumores, 892 sanas. Se determinó cuánto tiempo usaban el celular y vieron de que a más uso, más riesgo. A más número de minutos por día, más... Y acá vos fíjate que está hablando de 30 minutos por día. Hoy en día hay gente que lo tiene, no sé, 2 horas, ¿viste? O más. Bueno, 900 horas durante toda la vida se triplica. Este estudio tiene también unos cuantos años, ¿no es cierto? Hoy en día los valores serían seguramente mucho más altos. Este es otro estudio, no te quiero cansar, también sobre glioma, que se hizo en Suecia, Hardel y Carver, y también ves un OR igual a 3. Eso quiere decir que se triplicó. Y acá hay un resumen. Acá vos fijate que tenés Interfon 1,4, Serenat 3,0, OR 3,0 y después tenés Australia 2. Pero el de Australia era hasta creo que hasta el 2000, 2002. O sea, no llega hasta ahora. Brasil 4, Suecia 3, el de Gran Bretaña 3,5.
el de Francia 4. O sea, esto de alguna manera te quería mostrar para que vos vieras que además del resultado de los estudios que se han hecho de laboratorio y de casos, ha habido realmente un aumento muy importante en todos los países que tienen estadística. Y si vos lo extrapolas a todo el mundo, incluyendo los países que no tienen estadísticas, como la Argentina, por ejemplo, la Argentina o Chile o Perú, hay varios países que no tienen, se estiman 4 millones de muertes desde el inicio del teléfono celular. Pero, naturalmente, esto no son los únicos tumores. Tú ya has mencionado al principio, hay otros tipos de tumores en otras partes del cuerpo. Ahí veo, Rodolfo, ahí veo el cartelito del 5G y me gustaría que hables un poco de eso, porque es lo que se viene y bueno, a mucha gente le preocupa, porque el nivel de frecuencias es exponencial en relación a lo anterior, ¿o me equivoco? No, realmente. Es, por empezar, para permitir el 5G, el ICNIR, que es el organismo internacional que se ocupa de esto, primeramente multiplicó por 5 los límites. O sea que ahora se puede emitir 5 veces más que antes. ¿Ok? Entonces, estamos ahora más expuestos. ¿Y estamos más expuestos para qué? ¿Cuál es la ventaja? Y acá es bueno, de alguna manera, repasar un poco esto. El tema es que, además de lo que estamos viendo como daños a la salud, y además hay daños al medio ambiente, porque esto que les ocurre a los seres humanos, bueno, le ocurre a los pájaros, a los animales, a las plantas, a las abejas, por ejemplo, que son muy sensibles y que están desapareciendo. Pero además de eso, hay un problema de aumento de la emisión de anhídrido carbónico. ¿Por qué? La emisión electromagnética es más ineficiente que la emisión o la transmisión de datos a través de un cable. Cuando yo transmito a través de un cable, no pierdo energía. Cuando yo hago transmisión inalámbrica, el 90% de la energía se pierde. Es como si yo, en vez de usar una linterna para leer un papelito en la oscuridad, prendo un reflector que me ilumina, ¿no es cierto?, toda una cancha de fútbol. Y yo realmente estoy usándolo para leer un papelito. Esto es más o menos la equivalencia. Para que alguien escuche en un celular, yo emito en 4pi para todos los costados. O sea, el mensaje es emitido para todos lados, aunque hay una tendencia a orientar justamente para perder menos energía. Por eso es que la señal que emite el teléfono ubica donde vos estás, de forma de que la señal te la manden para el lado donde vos estás y no para todos lados. ¿Qué relación tiene la tecnología de Tesla con todo esto, lo que planteaba Tesla? No sé a qué te referís. ¿A qué te referís? Y hay él en teoría planteaba ya a principios de 1900, cuando aparecieron los cableados, que la electricidad se podía mandar a través de un sistema, una especie de Wi-Fi, Sí. y no existirían los cables. No, de acuerdo. La transmisión inalámbrica es muy antigua, ¿no es cierto? Ya la radio, ¿no es cierto?, es un ejemplo, o los radioaficionados que se comunican, es un ejemplo de uso de la transmisión inalámbrica. Ahora bien, vamos a ver un poquito algo, si vos querés, sobre el 5G. Sí. Porque te digo que este tema del cambio climático es importante porque
aumenta los riesgos de los cuales hemos hablado. Aumenta el riesgo en el sentido de que no solo la gente, no solo los animales y las plantas son afectados en su salud, también aumenta la temperatura del planeta. Y eso es lo que es preocupante. Si vos querés, te comparto estas transparencias. Comparto pantalla, dejo de compartir pantalla y ahora el principal problema, y esto estaba en el PDF que vos tenías, de los campos electromagnéticos es, siendo una amenaza, y en este momento probablemente la principal amenaza de la humanidad por el impacto en la salud y el medio ambiente, el tema es que los riesgos son ignorados por la gente. O sea que no se toma ninguna precaución para evitarlos. Y además, los organismos que debieran realizar el control no toman las medidas suficientes. Y encima, no hay especialistas dedicados a la protección de la salud y el medio ambiente derivado de los campos electromagnéticos. O sea, no hay médicos, ¿no es cierto? Es como una medicina sin médico, no se puede hacer. No hay especialistas que entiendan la problemática desde el punto de vista tecnológico, o sea, todo lo que se refiere a emisión, protección y la parte salud. Y esto además se agrava porque hay muchos intereses económicos y militares en juego. Los militares son los principales interesados en el 5G. ¿Por qué? ¿Cierto? Por los usos. Y no nos olvidemos de que todos los trastornos que han ocasionado las radiaciones ionizantes ha sido por los usos bélicos. Primero, bueno, Nagasaki y Hiroshima. Luego, Chernobyl. Chernobyl era una central dedicada a la producción de plutonio para bombas nucleares. O sea que era una instalación que además producía energía eléctrica, pero era casi militar. Y por eso, de alguna manera, no tenía demasiadas protecciones. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. O sea, los usos militares y además de otros desastres que no menciono, que han ocurrido por fuentes que fueron abandonadas después de la última guerra, ¿no? O sea que ahí acá ocurre lo mismo. O sea, todo esto se va a agravar por los intereses militares para poder dirigir los misiles, ¿no es cierto? Y esto además obviamente va a poder ser usado también por los terroristas, ¿no es cierto? O sea, obviamente un arma, una vez que está producida, que se conoce la tecnología, luego se pueden apoderar los terroristas y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces, el tema es que hay intereses económicos y entonces no hay preocupación para, de alguna manera, mejorar la protección. No hay recursos para la investigación. Yo recién mencioné que nosotros no tenemos, por ejemplo, estadísticas de tumores. Y no hay evaluación de los riesgos, ni tampoco cuidado de la salud ni del medio ambiente. O sea que ese es el problema. Tenemos un problema agravado porque los intereses económicos no le interesa la protección de la gente. Entonces, a partir de eso establecimos una serie de actividades que yo no voy ahora a mencionar porque son muy técnicas, pero que están destinadas justamente a mejorar la radioprotección. Yo voy a hablarle ahora del 5G, y el 5G es comunicación inalámbrica. Entonces, evidentemente existen distintas alternativas para transmitir información, para transmitir datos. Y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de usar un cable, de usar una fibra óptica o de hacer una transmisión inalámbrica. Acá vos tenés un cuadro donde el volumen de cada una de estos
¿cómo llamarlos? Depende de la velocidad y de la capacidad de transmitir. Arriba tenés una fibra, ¿no es cierto? Abajo tenés un cable módem. Y mucho más abajo tenés la comunicación inalámbrica, que es mucho, mucho más lenta. Vos fijate de que arriba llegás a 10 gigabytes por segundo y allá abajo tenés apenas 50, ¿no es cierto? Acá tenés una tabla que es un poquito más clara. Para transmitir un archivo de 5 gigabytes, con 3G tardás 2 días, con 4G tardás horas, ¿no es cierto? Y con fibra, fíjate abajo, tardás 5 segundos. O sea, pero fibra, perdón, ¿fibra o 5G? Tarda 5 segundos. Fibra óptica, fibra óptica. Hay distintas fibras ópticas, hay una de 1 gigabyte por segundo, o sea, hay fibras ópticas más rápidas y más lentas. Pero todo lo que está abajo es fibra. O sea que vos fíjate que lo rápido es la fibra. Y el tema es que el uso de esta energía, de alguna manera, y este despilfarro, es invisible para el usuario, uno no se da cuenta, ¿no es cierto? Especialmente cuando uno se comunica con la nube, con la famosa nube, ¿cierto? Pero bueno, el tema es que la comunicación inalámbrica se puede usar de distinta manera. Yo puedo, por ejemplo, recorrer, como dice acá, 40.000 kilómetros a través de un cable de cobre o una fibra, y los últimos 5 metros, una antena de Wi-Fi me la hace llegar a mi dispositivo. Ahora, yo puedo recorrer los 40.000 kilómetros en forma inalámbrica. O sea, importa de alguna manera de qué manera transmitís. Si vos transmitís solamente lo que no podés hacerlo de otra manera, o de alguna manera usás a rolete, ¿no es cierto?, la comunicación inalámbrica. Entonces, esto es el tema. El enlace inalámbrico nunca se puede comparar en velocidad y confiabilidad a la fibra. O sea, y no obstante, esto es un poco el fundamento del despliegue 5G. Se nos está vendiendo algo que en realidad es más lento, que tiene un montón de otro tipo de problemas que no es. Y la razón real es que el modelo que domina el negocio es la publicidad comercial. Y esa tremenda comunicación permite la monetización de los datos personales. O sea, es muy valioso conocer las costumbres, los usos de las personas. Y esto se vende. Y la Internet de las cosas justamente tiene ese objetivo. O sea, el corazón y el alma de Internet se basa en la comercialización, la búsqueda incesante de dinero para, de alguna manera, y esto no es algo de alguna manera que tenga que ver con el crecimiento de las personas, ¿no es cierto?, del crecimiento humano. Pero discúlpame, Rodolfo, no entiendo. La monetización de los datos personales, vos decís que se va a efectuar en mayor medida con el 5G que si no fuera con el 5G, no entiendo eso. Porque el 5G está pensado para lo que se llama Internet de las cosas. Está muy ligado, porque el 5G va a llegar a gran velocidad a todos los objetos que van a tener chip y se van a comunicar con una central que puede ser, ¿no es cierto?, la empresa telefónica o la empresa eléctrica. Con la Internet de las cosas, la heladera, la tostadora, ¿no es cierto?, la batidora, van a emitir información que en un lugar centralizado se va a saber
qué es lo que de alguna manera estás utilizando. Y lo mismo va a haber también los smart meters, que son dispositivos que transmiten a distancia información sobre el consumo eléctrico, sobre el consumo telefónico, el consumo de gas, etc. O sea, todo va a estar de alguna manera conectado en forma inalámbrica. Y eso puede ser logrado, porque se necesita una cierta velocidad que es mayor que la 4G, con 5G. O sea que el objetivo del 5G es la transmisión de datos de las personas y de los adminículos que están en las casas de las personas en forma instantánea a una central. Y esa información es importante. Esa información permite saber qué es lo que estás usando, cuándo lo estás usando y qué. Discúlpame, ¿el usuario no tiene la posibilidad de bloquear eso? Obvio Ah, que puede hacerlo, pero esto ya te lo están vendiendo, ¿no es cierto? Y esto que estoy diciendo yo ahora, esta cosa, no es algo que sale de mí. Hay 3 organismos, uno de Australia, otro de Alemania y otro de Estados Unidos, que son organismos gubernamentales que se ocupan del análisis de la comunicación inalámbrica y la comunicación cableada. Esos 3 organismos, especialmente el de Estados Unidos, son los que dan estos mensajes. Son los que dicen de que no hay ventaja tecnológica, que la única ventaja es para las empresas, una ventaja de alguna manera desde el punto de vista comercial, y para los usos militares. Yo te voy a hacer llegar, ¿ok? Te voy a hacer llegar esto, porque es realmente muy interesante, ¿no? O sea, y acá esto complementa un poco lo que vos me preguntaste. Las empresas están planificando miles de millones de smart meters y dispositivos conectados de forma inalámbrica. O sea, va a haber chips por todos lados. Lo que aumenta... Sí, dale. te hago una pregunta, porque en realidad el impacto, digamos, en la salud de los humanos todavía no se sabe porque es algo muy reciente. O sea, vos sabés que ahora hubo algunos estudios de unos biólogos que mostraron, por ejemplo, una relación bastante intrínseca entre los países donde está instalado el 5G con donde hubo más casos, por ejemplo, de todo este virus que está dando vueltas. Mira, eso que vos decís de que no hay una comunicación clara, lo que pasa es que no se difunde lo que se sabe. Lo que pasa es que los organismos que debieran informar no lo hacen. Lo que pasa es que el ICNIRP, de alguna manera, oculta la información y dice que el único problema es el aumento de temperatura. Pero empecemos porque el IARC, ya en el 2011, hace 20 años, ya dice de que los campos electromagnéticos son un posible cancerogénico. Pero hay 2 particularidades con esa reunión del IARC en el 2011. Primero, no había datos sobre animales. Segundo, se había fraguado un estudio sobre personas en Dinamarca. Fraguado quiere decir que se hizo de forma de que mostrara de que no había efecto. Y entonces pusieron como testigo, o sea, como gente que no usaba el celular, a la gente que más usaba el celular. Esto en pocas palabras, te lo puedo explicar más en detalle, pero de alguna manera fue un fraude. Entonces, ese estudio fraudulento cayó en manos también del IARC en el 2011. Y por eso no salió seguro. Pero además no había estudios sobre animales y ahora los hay. Los estudios sobre animales en Estados Unidos mostraron ya no un caso cada 1000 o cada 100.000. No. 2 al 6% de gliomas en las ratas macho irradiadas
con respecto a 0 glioma en las ratas macho no irradiadas. O sea que la situación cambió, o sea que es importante de que está muy claro cuáles son los efectos. No hay duda sobre cuáles son los efectos. Se conoce de alguna manera cuál es el mecanismo biológico que arranca con la rotura del ADN y luego hay experiencias en animales, en personas y además los estudios estadísticos que vimos hace un rato de los países. Bueno, eso que decís de la rotura del ADN me interesa porque ahí estamos hablando prácticamente que hay, digamos, eh, algo que realmente está perjudicando las células del cuerpo humano y de los animales. Totalmente, totalmente. Esto ya se vio en hace ya entre 20 y 30 años, digamos. Hubo un estudio que es el estudio Reflex, cuya conclusión fue de que la radiación electromagnética era clastogénica. Clastogénica quiere decir que rompe los genes. Y bueno, se observaron daño cromosómico, aberraciones cromosómicas, o sea, cromosomas que el daño hizo de que luego se modificaran y tuvieran formas distintas a las corrientes, lo que se llama aberraciones. Y bueno, y esto además luego se recontra confirmó en otros estudios que se hicieron posteriormente, ¿no? Esto se ve en forma rápida de alguna manera en las experiencias que se han hecho in vitro y además en animales, ¿no? ¿Vos me podrías decir qué edad tenés? Yo, Sí. 85. Bueno, vos a tus 85 años, que por supuesto te quiero felicitar porque estás impecable y siguiendo... Más o menos, más o menos. Bueno, pero Si levantás el capó, sabés otra cosa, ¿viste? bueno, pero sabés que tu mente está muy lúcida y seguís Ah, investigando eso sí, sobre todos eso estos sí, eso sí, fenómenos. eso sí, eso sí. Eh, ¿Alguna vez te imaginaste que a esta edad íbamos a llegar con este nivel de polución electromagnética garrafal? No, no, naturalmente que no. Incluso yo empiezo a ver el estudio de las radiaciones electromagnéticas en el año 2000. Yo soy, antes que nada, toda mi formación, mis antecedentes, mi background, vos sabés que es en radiaciones ionizantes, ¿m? Radiaciones nucleares, rayos X, centrales nucleares, reactores. Eso ha sido mi campo de acción. Yo trabajé en la protección de las radiaciones ionizantes. Yo estuve en la construcción de atucha, de embalse, yo fui regulador, o sea, yo ponía reglas para que estuviera protegido el público y la gente, pero siempre ionizantes. En el año 2000 hay un congreso de mi profesión, de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, de la cual yo formé parte durante 8 años de la comisión directiva. Hay una reunión en Hiroshima y además hay una reunión en Kioto sobre no ionizantes. Entonces yo fui de curioso. Yo digo, a ver, ¿qué es esto de las no ionizantes? Bueno, vi, no me pareció algo muy preocupante, porque ahí todos decían de que no pasaba nada. Fui a otro congreso en el 2004, en Sevilla, cuando fue el congreso en Madrid de ionizantes, en Sevilla fue el de no ionizantes, y así seguí. Después publiqué acá un par de trabajos, viendo de que sí, había un problema, había algunas dudas, pero sin pensar en la tremenda daño que ahora yo observo muy claramente, ¿no? O sea, yo empecé a darme cuenta de esto y digamos hace 10 años. Incluso ese informe fraudulento de Dinamarca, cuando acá en Argentina yo había formado una comisión que se llamaba CIPERNI,
para los estudios de los efectos de radiaciones no ionizantes, que luego empezó a funcionar en el Ministerio de Salud. O sea, yo estuve varios años en el Ministerio de Salud, asesorando sobre este tema. Y cuando teníamos realmente muy claro de que esto dañaba la salud y que era cancerígeno, cae el informe danés. ¿Quién lo trae? El presidente del ICNIRP, en aquel tiempo Pablo Vecchia. Y ahí decía un informe además hermoso, con papel de ilustración, unos colores impecables, que trajo, dio conferencias por toda Sudamérica y bueno, y ese informe me descolocó, porque digo, no, acá, y uno dice los dinamarqueses, no, es gente seria. Entonces, eso me descolocó. Hasta que a los 2 años, al año, a los 2 años, se supo que era un informe fraguado. Y entonces a partir de ahí ya hubo una avalancha de información y ya cuando salió en el 2017 los resultados en las ratas ya no quedaban dudas, digamos, ¿no es cierto? O sea que los 3 últimos años fueron de permanente convencimiento, ¿no es cierto? Pero arranqué en fin, en forma así un poco escéptica respecto a que esto fuera dañino. Aprovecho para decirte que esta transparencia que vos ves acá, vos fijate que es el efecto invernadero, greenhouse, ocasionada por, fíjate, la fibra óptica, el cable, el 5G y el 3G, ¿no? Vos fijate la diferencia que hay en transmisión. Y vos fijate que lo que está en verde claro es lo que se gasta de alguna manera en la nube, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el 3G más que el 5G? Y porque era más ineficiente todavía. Este transmite más información, o sea, el tema es que el 5G transmite más información por unidad de tiempo que el 4G y que el 3G. Entonces, debido a eso, vos gastas menos tiempo y gastas menos energía. Si vos podés hacer algo más rápido, emitís menos que si lo haces más lento. Pero de todas maneras, la diferencia, aparte, ojo que el 5G no determina que desaparezcan todos los demás. El 5G, cuando vos hablas de 5G, es 5G más 4G más 3G. Los otros van a seguir estando. Okay. Entonces, la mezcla de alguna manera es temible, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la situación, ¿no? Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu información, por tu investigación, por colaborar para traer un poquito más de luz a este mundo que estamos viviendo. Bueno, un gusto muy grande, si el gusto ha sido mío. Te mando un abrazo grande. Abrazo.